y la información en Contacto Directo. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Samantha. Buen día a todos. Iván Velázquez, desde octubre de 2013, es el comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, designado por el secretario general de Naciones Unidas. Sobre la labor de la comisión en Guatemala, Manfredo Marroquín, representante de Transparencia Internacional en Guatemala, dejó registrado lo siguiente. Esa independencia que tienen los investigadores que vienen de fuera es la que hace que se vuelva incontrolable para los poderes nacionales una comisión de esta naturaleza. Yo por eso digo que felicito al pueblo ecuatoriano, porque yo difícilmente creo que algún gobierno del mundo quiera replicar la experiencia de Guatemala, porque los resultados están a la vista. Empresarios, políticos, incluso sindicalistas, dirigentes sindicales, de todo tipo, miembros, dueños de medios de comunicación, de todo hay procesados por delitos de corrupción. Iván Velázquez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. El éxito contra la impunidad es saludado por los gobiernos volteándole las espaldas a la comisión. ¿No debería ser lo contrario? Naturalmente, si existiera una voluntad cierta, una decisión de luchar contra la corrupción, lo que ocurre es que muchas veces esto es solo un discurso y no una acción efectiva, concreta, comprometida. Esa es la razón por la que en general, como se decía, ahora los gobiernos se sienten temerosos, muchos que no están efectivamente comprometidos contra la corrupción, y como ocurre igualmente ahora en Guatemala. Pero no solo eso tenemos en Guatemala, sino que usted y la fiscal general de Guatemala, Telma Aldana, fueron declarados persona non grata por el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por las investigaciones de la Comisión contra la Impunidad sobre financiamiento electoral ilícito del magnate de la televisión Ángel González a Jimmy Morales. Al respecto, Manfredo Marroquín señaló lo siguiente. Él controla los 4 canales de señal abierta que hay en el país desde hace más de 30 años. Tiene cadenas de radio muy importantes, y el proceso no es contra él, porque él tenía de representante legal de todos los canales de televisión a su esposa. Entonces la esposa es la que tiene orden de captura internacional por este caso, y obviamente ya hay aviso a Interpol y están precisamente en la búsqueda de ella para que rinda cuentas sobre casos que tienen que ver con financiamiento, financiamiento que daban los canales o publicidad que daban a candidatos, y cómo estos candidatos después, si ganaban la presidencia, por ejemplo, le devolvían en pauta millonaria al gobierno el pago de esa publicidad. Los delitos económicos contra el Estado son generalmente de acoplamiento entre la corrupción de funcionarios públicos y contratistas del gobierno. Ahí está el mayor obstáculo de la lucha contra la impunidad. Realmente el mayor obstáculo es la captura que se ha producido particularmente en el tema de Guatemala, pero es también en varios de nuestros países de América Latina, la captura que se ha producido del Estado, que afecta igualmente el funcionamiento del sistema de justicia. Me parece que hay una gran fuente de corrupción en la contratación en general con el Estado, particularmente la contratación de obra pública. Creo que igualmente en todos nuestros países, y ahora tenemos la evidencia de Odebrecht, pero como fuente de corrupción, pero en materia de impunidad,
creo, como afirmaba ahora, que se requiere una voluntad cierta de los gobiernos y de los organismos de justicia de nuestros países para enfrentar efectivamente la corrupción y la impunidad. Para realizar una labor efectiva en la justicia, es necesario que investigadores internacionales independientes refuercen la labor de una fiscalía a la que la corrupción metió la mano durante años a la política. Así ha ocurrido en muchos países de América Latina. O sea que no todos los que están en la justicia son corruptos, pero obviamente han estado acostumbrados y de alguna forma domesticados para actuar de tal manera de que no molesten al poder político. ¿Cómo se organizó la Comisión contra la Impunidad en Guatemala? Respetando pues la soberanía de Guatemala. Y respetando absolutamente la soberanía, porque esta es además una petición que hizo en su momento el gobierno de Guatemala a Naciones Unidas. La CICIG es producto de un convenio suscrito entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. La titularidad de la acción penal, todo lo que implica en la investigación y persecución penal está en cabeza de la Fiscalía guatemalteca. La CICIG presta apoyo en las investigaciones, apoyo técnico, analistas criminales, analistas forenses, investigadores policiales, pero todo está bajo la dirección de los fiscales correspondientes de los casos. Es decir, no es una entidad que sustituya o se superponga a la autoridad nacional, sino que es de apoyo, de colaboración con la autoridad nacional. Entonces, tenemos un grupo de investigadores policiales, analistas criminales, forenses, expertos en informática forense, financieros, que junto con abogados nacionales e internacionales trabajan en ese apoyo al Ministerio Público, y simultáneamente se produce una actividad de capacitación, de transferencia de capacidades técnicas a los guatemaltecos que trabajan con la Comisión y con el Ministerio Público. ¿Cuántas personas más o menos trabajan con la Comisión? Tuvimos, en el tiempo en que podíamos trabajar sin mayores dificultades, hasta 220 funcionarios, más o menos la mitad nacionales y la mitad extranjeros. Pero luego, con las acciones del gobierno del presidente Morales en contra de la Comisión, particularmente el año pasado, y muy especialmente hacia finales de año y principios de hay 160 más o menos funcionarios, porque el gobierno del presidente Morales solicitó a los gobiernos de Argentina, Colombia y Uruguay que retiraran los apoyos de policías de estos países que trabajaban en comisión con la CICIG. Entonces ahora estamos más o menos alrededor de 160. 6 personas no podemos entrar a Guatemala, tenemos alerta roja migratoria, 2 abogados, 3 investigadores y yo como comisionado de la CICIG. O sea que usted es un comisionado en el exilio ahora. Así es, un comisionado que dirige la comisión desde fuera de Guatemala. El que paga manda, vociferan los corruptos. ¿Quién financia a la Comisión contra la Impunidad? ¿La comunidad internacional o el gobierno de Guatemala? La comunidad internacional. El gobierno de Guatemala no aporta un solo quetzal al funcionamiento de la comisión. Todo es con aportes de la Unión Europea, Estados Unidos, Suecia, Alemania, Canadá, Suiza, de varios países de América y de Europa. Entonces eso es lo que interpretan los perjudicados, como que es una injerencia en la soberanía nacional. Como una excusa, como un pretexto, porque en realidad, como manifestaba, todas las actividades en el proceso están a cargo de la Fiscalía guatemalteca. Nosotros podemos tener la más perfecta investigación, y si la Fiscalía de Guatemala
no está de acuerdo, no quiere formular imputación, considera que no es suficiente o cualquier otro motivo que aduzca, pues nos quedamos simplemente con la investigación, pero sin ningún efecto judicial. De ahí es que afirmamos que no hay una lesión a la soberanía guatemalteca. Aparte de la cooperación en lo que se refiere a temas concretos de hoy, por ejemplo, también existe dentro de esta labor un reforzamiento institucional que está preparando a la Fiscalía, a los órganos de justicia, para actuar en otro sentido al que habían venido actuando. ¿Eso ya se puede ver? Sí, yo creo que la capacidad técnica de los fiscales y de analistas guatemaltecos ha venido siempre en incremento. Teníamos además un proceso de capacitación de investigadores de la Policía Nacional Civil que desafortunadamente también el gobierno guatemalteco interrumpió. Sin embargo, tuvimos más de 30 policías guatemaltecos que trabajaron con nosotros hombro a hombro y que han adquirido destrezas en la investigación criminal. En el mundo de hoy, ¿en qué medida es factible la recuperación de lo robado? Yo creo que es realmente factible. Hay iniciativas, por ejemplo, del Banco Mundial, la iniciativa STAR, que igualmente se está estableciendo en Guatemala. Me parece que ese es uno de los aspectos fundamentales en la lucha contra la corrupción, porque hay que recuperar todo lo que en virtud de la corrupción se le ha sustraído a los países, que es finalmente los recursos para proyectos sociales, para programas del Estado. De manera que ese debe ser uno de los objetivos fundamentales en la lucha contra la corrupción. No es solo la imposición de penas, que naturalmente es necesario porque, como insistimos, es necesario que haya consecuencias por los actos de corrupción en cuanto a la imposición de penas, pero también es necesario quitarles los recursos ilícitamente obtenidos a estos corruptos, tanto los que mantienen en su país como los que sacan a otros países. En el mundo actual, a diferencia de antes, ¿existe cooperación de la banca privada internacional para recuperar lo robado o todavía hay opacidad y desvíos? Todavía hay algunas dificultades, pero yo creo que vamos avanzando en ese sentido. Me parece que hay permanentemente mayor comprensión de la importancia de contribuir con cualquier país en la lucha contra la corrupción, y esto de recuperar lo robado es una parte sustancial, insisto, de esa lucha contra la corrupción, porque estableciendo condiciones de funcionamiento, de actividad, inclusive en el sector económico, que genera igualmente seguridad en las inversiones, seguridad jurídica, definición de cómo un Estado asume, cómo un país asume los compromisos en las contrataciones, y que hay transparencia en ese aspecto, se fortalecen igualmente las inversiones. Y yo creo que en esto la banca mundial, la banca internacional, empresas multinacionales van comprendiendo que hay que apoyar la lucha contra la corrupción y que ese debe ser un compromiso de todos. Iván Velázquez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala. Muchas gracias por habernos acompañado en Contacto Directo. Muchas gracias.